Numerosas empresas e instituciones de los países a la vanguardia en ciencia y tecnología están comprometidas en una carrera para demostrar la viabilidad de la fusión nuclear. De forma simple, el objetivo es construir un recipiente capaz de albergar un pequeño sol, un sistema que será capaz de producir una enorme cantidad de energía limpia y sostenible. De momento es solo un sueño, pero es uno de esos sueños que podría hacerse realidad a medio plazo, quizá dentro de 60 u 80 años, un sueño en el que Granada quiere ser protagonista a través de IFMID Doness. Para construir el primer reactor de fusión nuclear viable desde el punto de vista comercial, quedan muchos retos que superar. Uno de ellos, uno de los más importantes, es encontrar los materiales adecuados para fabricar componentes como la vasija del reactor que albergará ese pequeño sol. Materiales, por lo tanto, capaces de soportar temperaturas de millones de grados y resistir una fuerte radiación. Para poder determinar con qué materiales, con qué componentes tienes que construir un reactor de fusión de manera que dure mucho tiempo, todo el mundo necesita IFMID Doness, porque es la única instalación que va a permitir evaluar cuánto duran los materiales, cuánto duran los componentes con los que se construye un reactor de fusión. En los próximos meses comenzará a construirse en el Parque Industrial y Tecnológico de Escúzar el edificio principal de IFMID Doness, el que albergará el acelerador de partículas, la pieza clave de este complejo científico. Todo empieza en un componente del acelerador que se llama inyector. Ahí es donde vamos a extraer deuterones que vamos a ir acelerando progresivamente hasta llegar a un blanco de litio líquido que va a ir pasando a muy alta velocidad, a unos 15 metros por segundo, para poder evacuar todo el calor que se va a generar en ese punto, y ahí se va a producir una reacción entre los deuterones y el litio que van a producir neutrones. Esos neutrones van a irradiar, van a incidir sobre unas muestras de materiales que tendremos en una celda de ensayos y van a cambiar las propiedades de esos materiales. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Cogeremos esas muestras de material y haremos pruebas de materiales para intentar identificar cuáles son los materiales que mejor responden a las condiciones a las que van a estar expuestos en las futuras plantas de fusión nuclear. Uno de los primeros edificios que se ha construido en Escúzar, perteneciente a la Universidad de Granada y que ya está operativo, es el denominado UGR Doness. Se trata de un centro de apoyo al complejo IFMID Doness, en el que se ubican los primeros prototipos de los diferentes sistemas del acelerador de partículas. En estos momentos se trabaja en 3 de ellos. Uno ya está en funcionamiento. Este prototipo, que se llama MUVACAS, es un prototipo de las líneas de vacío de los últimos 30 metros del acelerador, de escala 1 a 1. El vacío es fundamental en cualquier acelerador, porque si no hay alto vacío en la tubería por donde se aceleran las partículas, pues hay pérdidas y no puede cumplir el acelerador su función. Y eso se consigue con distintos sistemas, distintos tipos de bombas de vacío especiales, las cuales aquí probamos. Además, el objetivo un poco de este prototipo es simular condiciones experimentales o accidentales a las que nuestra instalación es especialmente sensible por el tipo de particularidades que esta tiene. Particularidades como la ausencia de separación física entre el acelerador y la zona final, la que alberga el blanco de litio líquido. Esto podría provocar, en caso de mal funcionamiento, una fuga de aire que contaminase los tubos de vacío. Para mitigar estos eventos, lo que se utiliza es un tipo de válvulas que llamamos válvulas de aislamiento rápido, que tienen un tiempo de cerrado muy rápido. Pueden cerrarse en el orden de 100 milisegundos. Pero hay que saber en qué circunstancias cerrarlas, claro. Y para eso también hay una serie de sensores de vacío muy sensibles que en cuanto se detecta que se pierde ese vacío tan bueno que tenemos, mandan una señal eléctrica muy rápida a esta válvula que es capaz de cerrarse muy rápido. Entonces, el objetivo de este prototipo es, por un lado,
probar las tecnologías de vacío que vamos a utilizar en la instalación, todos los grupos de bombeo, de bombas, se llaman bombas turbomoleculares, a su vez bombas primarias, probar la tecnología de los sensores que se utilizan y también validar estas válvulas. El segundo prototipo en el que se trabaja y cuyo montaje se está completando servirá para probar los sistemas de limpieza del litio líquido, metal que debe mantenerse siempre en un estado de máxima pureza. Este prototipo que tenemos a mi espalda se llama LITEC. Se está construyendo en colaboración o con el liderazgo de CIEMAT en Madrid, y el principal propósito que tiene es consolidar tecnologías que van a ser clave luego en la instalación final, en todo lo que tiene que ver con las tecnologías para capturar las impurezas del lazo de litio que tendremos finalmente. Básicamente, las tecnologías que hay detrás de esas capturas se basan en trampas. Necesitamos aprender acerca de cómo funcionan esas trampas. Cada tipo de trampa captura una impureza o un elemento diferente. Tenemos varias y los elementos a purificar son básicamente nitrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, todos ellos producidos por la interacción de los campos de irradiación con el blanco de litio. El tercer módulo experimental en el que se trabaja en el edificio UGR Dones tiene, entre otros objetivos, el de probar los detectores con los que se van a monitorizar los campos de radiación a los que se expondrán los materiales a probar. ¿Dónde se alojan esos materiales? Sería en la parte inferior que vemos de la vasija, que se coloca muy cerca del blanco de litio, de la cortina de litio donde se producen los campos neutrónicos y de radiación gamma. Así aprovechamos la máxima intensidad de flujo de esos campos para colocar muy cerca el contenedor del módulo correspondiente. Cuando se opere con un módulo que aloje muestras, las muestras estarán muy cerca de esos campos muy intensos de radiación, y se aprovecha al máximo el espacio que hay en el contenedor para poner el máximo número de muestras, tal que en las partes más intensas tengamos un número muy significativo de ellas, porque cuanto más cantidad tengamos de muestras, estadísticamente más estudios se pueden hacer y más se aprovecha, por supuesto, la campaña de irradiación, ya que para los futuros reactores de fusión necesitamos datos sobre miles de muestras en campos muy intensos de neutrones y radiación gamma. Para aprovechar al máximo el espacio del contenedor de muestras, será necesario miniaturizarlas manteniendo al mismo tiempo los requisitos para validar sus propiedades. En IFMIF Dones se probarán materiales con características muy diversas y ya sabemos cuál será el primero. Se ha hecho un trabajo ya de investigación muy importante para tener un primer candidato muy prometedor, que sería un tipo de acero, una aleación que llamamos ferrítico-martensítica. Es un tipo de aleación, un tipo de acero que esperamos que sufra daños relativamente bajos ante el bombardeo de neutrones de muy alta energía que habrá en los futuros reactores de fusión. Entonces, este ya está preseleccionado para ser el primer material que se irradie en la fase de operación de IFMIF Dones. Las muestras tendrán que someterse a largos periodos de radiación, en algunos casos durante varios años, para simular los daños que sufrirán si llegan a formar parte de un reactor de fusión. Nuestro objetivo es caracterizar los materiales que queremos usar en un reactor de fusión, no solo los materiales, sino también componentes, piezas que incluyan distintos tipos de materiales para comprobar si esa pieza puede funcionar o no funcionar en condiciones más o menos realistas. Y luego, además, hemos identificado que efectivamente, como es una máquina muy rara la que estamos haciendo, no hay ninguna otra en el mundo, hay otros campos tecnológicos y científicos que podrían verse beneficiados por el hecho de tener esta máquina funcionando aquí. La comunidad científica internacional llevamos trabajando unos 3 años en identificar aquellos puntos en los que la infraestructura puede ser útil. Y ahí
están destacando áreas como pues, relacionadas con la física de partículas, la física de materiales, aplicaciones industriales, incluso aplicaciones desde el punto de vista de la cultura, para el tema de la caracterización de los materiales de determinados piezas arqueológicas, pero sin lugar a dudas destaca muy claramente el potencial que tenemos en la infraestructura para su uso en el área de la salud. Cuando entre en funcionamiento, el acelerador de partículas de Escúzar necesitará generar continuos desarrollos tecnológicos que serán imprescindibles para su mantenimiento y actualización. Hace falta esos desarrollos tecnológicos materiales, desde luego, para hacer experimentos, pero hace falta también desarrollos tecnológicos en sistemas de control, en mecanización de materiales raros, en fabricación de materiales raros, en sistemas electrónicos, en vacío, en criogenia, en casi metales líquidos, en casi cualquier área tecnológica de las que usamos aquí, que son prácticamente todas. Deberíamos ser una referencia para cualquiera que esté interesado en ello. Y de hecho, uno de nuestros objetivos con este edificio Lucerredones es atraer a grupos de investigación de la universidad a que hagan desarrollos tecnológicos en temas relacionados con nosotros. El pasado mes de mayo, en un acto simbólico, se colocó la primera piedra del edificio principal del complejo IFMIFDONES, el edificio que albergará el acelerador de partículas y en el que se ha previsto espacio para instalar en el futuro, si fuera posible, un segundo acelerador. Desde ahora hasta 2034, pues cada vez va a haber más actividad, porque hay que hacer las obras para construir el edificio, hay que hacer los procesos de fabricación para recibir todos los componentes que van a llegar, hay que formar a la gente para que sepa cómo manejar esos equipos cuando lleguen, de manera que poco a poco, de hecho, va a haber mucha más actividad aquí. A partir de dentro de un par de años, hasta el año 2034, que luego durante la operación, que de alguna manera será, entre comillas, relativamente rutinaria, que es hacer que funcione el acelerador y hacer experimentos con él. Pero digamos que lo más gordo, lo más difícil, va a ser desde de 2030 a 2035, para asegurar que entendemos cómo funciona todo, manejarlo convenientemente, desarrollar procedimientos, formar a la gente, etcétera, etcétera. En IFMIFDONES participan, además de la Unión Europea, 17 países, la mayoría de momento como observadores, aunque a medida que avanza el proyecto, nuevos gobiernos e instituciones anuncian que se sumarán también como inversores a una iniciativa en la que está previsto invertir en torno a los 800 millones de euros hasta su entrada en funcionamiento. Un proyecto que supone un reto y al mismo tiempo una oportunidad para el desarrollo científico de España, con consecuencias especialmente positivas para Granada.